Bueno, señores, vamos cambiando de tema porque lo tenemos en línea al licenciado Raúl Ontiveros. Nos ayuda habitualmente a interpretar el flagelo de algunas adicciones y en este caso le queremos preguntar a Raúl sobre una droga muy en particular. Pero primero lo saludo a estimado Raúl que ya está en línea. Hola, querido Raúl, ¿cómo está? Jorge Olivero lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bien, bien, un gusto. Gracias por atendernos, por recibirnos. Fentanilo. Raúl, ¿está o no está en San Juan? No, sí, por supuesto. Ajá. Y, Fentanilo es una droga hospitalaria que está en hospitales, en clínicas. ujú, Lo que no tenemos registrado es el uso clandestino, o por lo menos todavía no lo tenemos registrado, no nos han llegado casos de personas que lo estén utilizando por fuera de eh, esa utilización hospitalaria, esa utilización médica. Entendamos que el claro. fentanilo es un potentísimo analgésico, es bastante más poderoso que la morfina y se utiliza cuando hay situaciones de dolor extremo en donde, bueno, se prioriza, por ejemplo, el que la persona no sufra, es un gran paliativo. Pero no al nivel bueno, lo que vemos en otras ciudades del mundo donde se ha desbordado por fuera Claro. del hospitalario. ¿Es más fuerte que la morfina, Raúl? 100 veces. Ojo. Claro, es la denominada popularmente como la droga zombie, ¿no? Que deja a la persona justamente en ese estado. Lo hemos visto en imágenes, en videos, que realmente es impactante poder observar cómo quedan las personas. Claro, hay toda una disociación entre la situación personal de la Ujú. persona, valga la redundancia, y la realidad. Hay algo que está ocurriendo por fuera. No es la única droga disociativa a la que nos estamos enfrentando, pero esta denominación, que la verdad que es horrible, pero verdaderamente de alguna manera capta la situación final en la que está una persona, donde tiene una necesidad gigantesca por consumirla, mucho más allá de saber que lo está matando, ¿no? Y que de hecho Claro. normalmente provoca muerte. Raúl, ¿es una cuestión de tiempo que llegue a San Juan por ser una ciudad chica o cuál es? Porque nos decían que, por ejemplo, en Buenos Aires se ven situaciones vinculadas al fentanilo. Bueno, mira, San Juan llegó todo, ¿no? Si nos Ajá. hubieran dicho hace unos años del crack, por ejemplo, la verdad Claro, que era difícil de- de concebirlo en San Juan, o el nivel de cocaína que se consume actualmente en San Juan, realmente no lo hubiéramos creído hace 10 años. claro. O drogas como el Tusi o ketamina eran como muy de otras edades, muy lejanas, y hoy en día Ujú. son corrientes, comunes y corrientes en San Juan. Sin duda se va a desbordar. Eh, no hay nada que prevea que no vaya a suceder, ningún control, ¿no? Ujú. Va a suceder, como ha sucedido en todos lados. Lamentablemente, San Juan no tiene por qué ser la excepción en este sentido. Claro. Ustedes que trabajan tanto por esto, ¿cuál es el panorama hoy en la provincia? Recuerdo que una de las últimas entrevistas que hicimos, estimado Raúl, hablaba de el tema de las drogas de laboratorio, ¿m? Y que iban en aumento, inclusive dimos hasta algunos números al aire que preocupaban, ¿no? En cantidad de drogas que se van fabricando en laboratorio a nivel mundial y que San Juan no es la excepción, donde también llegan este tipo de drogas. Bueno, fíjate que nosotros estamos notando un crecimiento notorio del consumo de crack, es decir, de cocaína fumada, y también hemos tenido últimamente me refiero al último año, la reaparición del consumo endovenoso de jeringas, ¿no? Eh, lo cual fue algo que era muy propio de los años 90, después desapareció, sobre todo por las campañas relacionadas con el HIV y con el tremendo uso, perdón, el tremendo daño que
consumo de droga en general suponía en quienes se inyectaban a nivel no solo del nivel de adicciones, sino también de infecciones. Claro. En este sentido, ha reaparecido con un muy mal pronóstico. Imagínate, a nivel de infecciones y con situaciones de necrosis en los miembros, en los brazos, tremendas. Y a nivel de crack, verdaderamente el daño cerebral, la desfrontalización que esto provoca, y lo vemos desde que llegan los chicos por primera vez, con estos dedos quemados, con esta piel tan reseca, tan ennegrecida, esta mirada tan, tan seca, ¿no? No sé cómo transmitirlo. Ya de movida nos habla de un consumo de crack y con notorios deterioros cognitivos, ¿está bien? Hay toda una generación que se está quemando, con un índice de recuperabilidad complicado. Eh, y también entender que todas estas sustancias que son tan dañinas, eh, en algún momento empezaron con un porrito, ¿está bien? Entonces, hay toda una comparación en cuanto a decir, droga es aquello, lo que hace mal, marihuana no, como si fueran dos mundos separados, y en realidad son un continuo, A ver, como está una bueno sola eso, línea que Raúl. en algún momento se va ensanchando y se va agravando. Está muy bueno eso, Raúl, que está haciendo hincapié. Es decir, empiezan con un porrito y luego es una escalera, digamos, una cuestión ascendente a avanzar con otras drogas mucho más potentes y que terminan en algunos casos hasta con la muerte, ¿no? Sí, ahí también una realidad. Hay personas que hoy en día están empezando con cocaína directamente, que nunca probaron ¿Y eso marihuana. tiene alguna explicación? Mira, lo estamos viendo sobre todo en algunas personas más adultas, un perfil de hombre cuarentón, un poco adolescentizado, déjame decirte, Ujú. que bueno, se inclina por descubrir nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Y hoy en día la cocaína corre con una comodidad realmente increíble, Jorge. Pero en San Digo, Juan también, alguien la saca en un Raúl, asado, en un cumpleaños, como cualquier cosa, como la novedad, y nunca falta el que se engancha. por ahí soy muy incrédulo, ¿no? En San Juan también, digamos, se fuma cocaína, como decía Raúl al principio, y se saca en un asado cocaína, ¿sí? En San Juan. Obvio, en el plato, ¿está bien? Ujú. Entonces, hay mucha cocaína. Realmente, estamos en un fenómeno que por primera vez yo lo veo. Siempre la marihuana fue muchísimo más barata que la cocaína. La mitad o un tercio, inclusive, del precio de la cocaína. Hoy está muy equiparado. No está igual, pero están muy cercanos. Entonces es muy fácil conseguir cocaína. Es muy común. Eh, eh, por supuesto que hay ámbitos más frecuentes que otros, pero no es extraño llegar a una fiesta y bueno, que esté disponible. De hecho, se da un fenómeno que antes era como mucho más raro, ¿no? Que te convidaran Claro, cocaína, porque la cocaína no se claro. convidaba. Era cara y te la consumías vos y punto, o entre los dos o tres que habían comprado. Ahora se tiende a convidar, me explico, porque, insisto, no es tan inaccesible. Y eso nos habla de que hay mucho más en el mercado. Es una cuestión de ley de oferta y demanda. Raúl, y se puede marcar por estratos sociales, edades, masculinos, femeninos, o es una cuestión generalizada. Es una Recién, cuestión más bien normalizada, no sé si es generalizada, pero muy común. ujú, No hay ningún tipo de estrato social. Hay drogas más caras, drogas más baratas, drogas mm, de peor calidad que otras. En esto siempre, mira, nos ocupamos de derribar mitos, ¿no? Porque fíjate que lo que siempre se dice es que es de la buena y de la mala. ujú. Y en esto hay que entender que hay de la mala y de la malísima. Yo he atendido gente, no solo en San Juan, en el país, que
consumían bueno, se le decía así, la del Diego, ¿no? Como la más pura, la menos peligrosa. ¿Y cómo terminaron? Claro. Por ser más cara y más buena, teóricamente no hizo daño. Y fíjate si no hizo daño. Entonces, hay que entender que se está adulterando, estirando la cocaína con cualquier cosa que se parezca a un polvo blanco. Y algo también, cuando uno ha transitado el abordaje de las adicciones durante 33 años, va viendo cómo va cambiando el fenómeno. Y hay algo que hablábamos el otro día con personas que consumen desde hace mucho tiempo, que están en tratamiento, y nos decían, antes el tranza cuidaba a su cliente. Es como que había un código, ¿no? Hoy en día están adulterando, nos decían a nivel nacional que lo estaban adulterando con polvo limpiador, hay una marca especialmente. Entonces, fíjate que eso ingresado al organismo es literalmente venenoso, porque no es solamente la cocaína, es la sustancia de corte con la que se estira para hacerla parecer más grande. Entonces, de un gramo te hago dos, de un gramo te hago tres. ¿Polvo de qué le han echado en algunos Limpiador, casos? El limpiador, claro. El blanco ese. polvo eh, limpiador, con el que limpias sí, el lavamanos, el sí, sí, inodoro. tal cual. Tal cual. Como es polvo y es blanco, se utiliza como para estirarla. Ujú. Entonces, para venderte y hacer de un producto. Entonces, si vos vas a revender, es como si vendieras, ¿viste cuando vas a un boliche, tomas Coca-Cola que está reaguada? Claro. Bueno, lo mismo con la cocaína. Entonces te mezclan con cualquier cosa que te parezca un polvo blanco, entonces te hacen más. Ujú. Y por ahí a las 3 de la mañana, cuando la persona desesperada sale a comprar porque no se banca la abstinencia, de alguna manera sabe que lo que te van a vender a esa hora es basura, inclusive por el precio. Entonces, es el daño de la cocaína en sí, más de todas las sustancias de corte, adulterantes, que son literalmente químicos basura. Eso está ingresando al organismo y está provocando daños terribles. Imagínate eso un par de años. Claro. Tenemos un Raúl, enorme problema clínico general, pero sobre todo a nivel de daño del sistema nervioso central. ustedes que llevan tantos años trabajando en adicciones, particularmente el tema drogas, ¿a qué edad se está comenzando en San Juan? ¿Se tiene ese dato? Bueno, nosotros tenemos consultas de nenes de 8 o 9 añitos y de hecho, fíjate, fue noticia esta semana Ah, sí, lo de la nena que entró al la hospital, aparición sí. de una bebé, Ujú. que normalmente estos niños que consumen drogas lo hacen en un ámbito familiar, porque en la familia se consume. Entonces, yo cuando estaba a cargo de la dirección de adicciones en San Juan, mandé a hacer la primera estadística de drogas que hubo en la provincia. Por supuesto que eso se discontinuó. No es bueno saber para algunas personas. Entonces, fíjate que detectamos 6 casos de 6 años. Esto fue en el año 2017. Han pasado varios años, 8 años. Pero detectamos casos de 6 años. Y todos tenían que ver con familias, papás y mamás que consumidoras. Claro. No son casos Raúl, aislados. no, no, Son casos que se nos hablan entiende, de familias que consumen. claro. Raúl, ¿qué es el crack? Que lo hemos mencionado aquí en la charla un par de veces. ¿Qué tipo de droga es el crack? El crack es cocaína fumada, Ah, básicamente, que claro. se va a fumar con cierto procedimiento de, justamente en una pipa, por eso se habla de pipear, donde en algunos casos de manera casera se utilizan algunas, bueno, son marcas comerciales, las decimos comúnmente, Ujú. em, de elementos para limpiar metalizados, ¿está bien? Que se utilizan y que tienen un, un nivel de toxicidad enorme porque se mezcla con otras sustancias, la cocaína,
lo cual lo hace mucho más intenso al efecto, por eso se busca, y también es mucho más tóxico, es mucho más adictivo. Y de hecho, fíjate cómo se vende, porque en el fondo no están diciendo una mentira. Y esto lo he escuchado muchísimo en el último tiempo. Se lo vende como una manera de dejar la cocaína, lo cual es cierto. Te haces tan adicto a fumarla que dejas de aspirarla. Es una mentirosa verdad, ¿no? Parte del marketing, entonces es como decir, bueno, para dejar un mal menor, sí, lo dejas porque te hiciste adicto a un mal mucho mayor. El índice de recuperabilidad de crack es bajísimo. También se habla de un 7% a nivel mundial. Siete por Entonces, ciento siempre nomás? nosotros les decimos a los chicos, vos tenés que decidir estar dentro de ese 7. No es imposible, para nada es imposible, pero es bastante importante. Sobre todo porque vamos a tener que hacer un abordaje psiquiátrico, sin duda. A mí me sorprende cuando vemos tratamientos donde no hay psiquiatra, o donde se dice no recibimos casos psiquiátricos, donde hoy en día, por el tenor de las drogas y el daño que hacen a nivel del sistema nervioso, prácticamente, mm, no voy a decir todos, pero la gran mayoría de los casos son psiquiátricos. Digo, van a necesitar un abordaje psiquiátrico. Hay daño cerebral, no Raúl, solo a nivel de deterioro cognitivo, sino ante la aparición de la depresión. Y drogas y depresión es suicidio. claro, es toda una cadena, ¿no? Que puede en algunos casos terminar con ese final tan triste. Estamos hablando con Raúl Ontiveros, psicólogo, que nos interpreta la realidad, la cruda realidad. ¿A dónde vamos a parar con este panorama? A ver, tratamos siempre de no ser apocalípticos, pero la verdad que no es muy auspicioso el panorama que vemos hacia adelante. Hacemos mucho hincapié en no empezar, en no iniciar la carrera de drogas. Están muy a mano, hay muchísima campaña apologética del consumo de sustancias, ya se empieza a hablar de la legalización de la cocaína, el mismo caminito, el mismo chamullo que hicieron con la marihuana, con el faso, el mismo, ¿eh? Obviamente resultó y así estamos. Pero la aparición de nuevas drogas, la aparición de ketamina en San Juan, del tusi, eh, verdaderamente nos complican muchísimo porque están apareciendo en edades que son muy tempranas, en chicos de muy jovencitos, púberes, adolescentes, con un cerebro todavía no terminado de formar y con la aparición de sustancias terriblemente adictivas y terriblemente deteriorantes. Entonces, cuando nosotros imaginamos qué va a ser este pibito de 13, 14 años, dentro de 5 años, cómo irá a estar ese cerebro, ese hígado, cómo irá a estar todo ese organismo en todo este marco de sustancias tan dañinas, tan necróticas, necróticas en la muerte de tejidos, Claro. cómo irán a estar. Es Eh, un, y Raúl, verdaderamente lo que imaginamos no es bueno, ¿no? claro, no sé si es una sensación mía. Te pido que me corrijas, sos el que sabés, Raúl. Pero yo noto cada vez más común que alguien esté en la vía pública, algo que a mí me sigue chocando, yo no sé si es una cuestión de edad, fumando marihuana, pero en lugares que antes eran impensados. No, sí, es súper común, es Es súper común, ¿no? común. Convivimos con la marihuana y convivimos con la cocaína. Es decir, yo recuerdo el año pasado ir a cenar con mis hijos eh, a una pizzería, en la mesa al lado se estaban armando una línea como si nada, ¿está bien?
no es solamente marihuana. Inclusive esto de en un boliche, en una fiesta, irse al baño a consumir cocaína, que obviamente sigue sucediendo, pero a veces no es necesariamente el baño, se hace a la vista de todos, como muy público. Eh, eh, Eso te habla de una naturalización del consumo, lo cual es lamentable porque no solamente lo ven los padres, sino que también lo ven los chicos. Y si papá lo hace, está permitido. Todo lo que nosotros vemos en nuestros padres, naturalmente, en un ser humano, pasa a ser algo permitido. Si papá le pega a mamá, es algo que está permitido. No se cuestiona, se incorpora. Imagínate la cantidad de pibes que están viendo a sus padres consumir drogas. Es enorme. Bueno, eso pasa a ser parte del chiste familiar hasta que deja de ser un chiste y pasa a ser una tragedia en algún momento. Raúl, querido, se nos ha ido el tiempo, estaríamos toda la mañana hablando sobre este flagelo, pero quería hacer la última pregunta. ¿Se están llevando adelante los controles, digamos, qué organismos controlan esto para que haya justamente algún control al respecto? Porque da la sensación como que se ha ido de las manos. No sé si alguna vez estuvo dentro de las manos. No sé si alguna vez Claro, se controló. claro. Mm, Creo que si hay mucho más es porque no hay controles que, a ver, acompañen este, correlativamente, racionalmente, digo, este aumento de la presencia de drogas en la calle. Si hay más es que eh, no es que haya más control. ¿Y Por quién eso cuando a mí tendría me que hablan de la guerra controlar? contra las drogas me cago de risa, pues digo, ¿cuándo empezó la guerra? Porque Ah, nunca la no, vi. no hay guerra contra las drogas. Patricia Bullrich lo dice permanentemente. Así, y cómo entonces que hay más? Porque, a ver, meter preso a dos pibes fumando marihuana a ver, ¿dónde están los grandes, los que la traen? No la mulita, no el pibe que va a Mendoza y vuelve. No reventar acá una casita Y tal vez no con sea fácil medio llegar gramo. a ellos, Raúl, no sé. ¿Cómo? Tal vez no sea fácil llegar a ellos, a los grosos, digamos, a Y los... si vos le avisás el día anterior que te van a caer una, ¿cómo se llama? Bueno, un te van a reventar operativo. el lugar, va a estar como complicado. Debo decir, Raúl, que si quisieran lo harían. Todo se puede, todo se puede. Mira, cuando algo funciona mal es porque quienes están a cargo son negligentes o cómplices. Pero en todo, ¿eh? ¿O no es así, Jorge? Sí, yo Cuando entiendo, algo sí, pero... funciona mal es que los que están a cargo o son bobos o son cómplices. Sí. Yo entiendo la situación, ¿no? Y a mí Igual me esto no preocupa tiene que porque ver con un cada... gobierno. Esto es Ajá. transversal, ha pasado siempre, ha pasado en todo el mundo. Mm, este, el poder económico del narcotráfico es tremendo y verdaderamente es em, eh, a ver, oponer ante eso, vos fijate, toda la historia de Latinoamérica, del mundo, este, ha sido siempre atravesada por este mismo criterio. Vos fíjate cuando uno habla de la historia, tema que me apasiona, la historia del narcotráfico, sobre todo en América, se descubrió el cartel de Medellín, Pablo Escobar. Yo viví un mes en la casa de Pablo Escobar en Medellín, Ah, el mira cartel vos. de Cali, pero a ver, y todo tenía que ver con llevarla a Estados Unidos, pero que cruzaban la frontera y se distribuía sola. A ver, los cárteles de Estados Unidos, los internos, de distribución interna, ¿vos conocés alguno que cayó preso? Y que haya Entonces, los trascendido, malos eran ¿no? siempre los que la llevaban, ahora los que ¿No? distribuían adentro Claro, nunca, tal cual. nunca pasó nada. Son poderosísimos económicamente y la inserción dentro de los poderes políticos, judiciales, legislativos,
siempre ha sido una manera de también anular los controles. Es muy difícil pelear contra esto. Raúl, se nos ha ido el tiempo. Siempre es un gusto, ¿no? Hablar y tratar de interpretar esta problemática. Me quedo con una frase. Hay una generación que se está quemando. ¿Mm? Lo dijo Raúl Ontiveros hace un ratito. Un abrazo grande, Raúl. Un Un gusto, como abrazo, siempre. Jorge, que sigas muy bien. Gracias.